Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la quinta y última conferencia del ciclo de conferencias del Anuario Brigantino 2015 y voy a hacer entonces una breve presentación de nuestras protagonistas, dos arquitectas. Beatriz Lucas obtuvo su título de arquitecta por la University College de Dublín en Cesuga, Coruña, en el año 2009. Desde entonces ha trabajado en diversos estudios de arquitectura, como Colarte Architects Studio, Tau, etc. Este trabajo en diversos despachos lo fue compatibilizando con el ejercicio libre de la profesión, realizando diversos proyectos propios como guarderías, tiendas o viviendas unifamiliares. En este periodo siguió además ampliando su formación, especializándose en el año 2011 en rehabilitación y renovación urbana con un máster oficial de la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente en el año 2013 en análisis inmobiliario por EIDEA Corporation. Ha colaborado en las comisiones del Colegio de Arquitectos durante un año y medio en materia de cultura y planeamiento urbano y ha trabajado en el desarrollo de propuestas urbanísticas de renovación urbana para la Oficina de Rehabilitación de Guimarães en Portugal. Fuera de los márgenes de su profesión como arquitecta, comienza en el 2012 su andadura en la escritura, formándose en la materia de escritura creativa y publicando cuentos en 2 libros recopilatorios de relatos. Actualmente ejerce la profesión de arquitecta de manera autónoma, realizando proyectos propios y colaborando con otros arquitectos. Por su parte, Ana Fonticova es arquitecta municipal de Betanzos desde 1988. Su título tiene la especialidad de urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña en 1985. Ejerce la profesión liberal en todas sus facetas y colabora con otros arquitectos urbanistas como José González Cebrián, Juan Dalda Escudero, etc., en la elaboración de catálogos para diversos planeamientos municipales. En los años 1986 y 1987 cursa en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, los posgrados 1 y 2 de especialización en Administración Pública del Urbanismo. Paralelamente realiza los cursos de doctorado previos a la tesis doctoral, para cuya elaboración es becada en 1988 por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia en el Programa Estatal de Formación del Profesorado y Personal Investigador. La posibilidad de ejercer en la administración pública única, competente en materia de urbanismo, y más en la ciudad histórica de Betanzos, le obliga, por incompatibilidad, a su renuncia en estos trabajos. Desde hace 12 años y desde su creación, ejerce su puesto en la Oficina Municipal de Rehabilitación, donde se gestionan y programan las ayudas a la rehabilitación del casco histórico de Betanzos. La formación es continua, asistiendo a innumerables jornadas, cursos, congresos de toda la temática relacionada con la arquitectura institucional, el urbanismo y la administración pública, señalando especialmente el máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias de 1992-93, impartido en A Coruña por la Universidad Politécnica de Madrid. Ambas arquitectas nos hablarán de nuevos espacios para nuevos tiempos, el casco histórico de Betanzos. Con todos ustedes, entonces, con todos nosotros, Beatriz Lucas y Ana Fonticova. Muchas gracias por venir a todos y voy a empezar yo, que soy la mayor. Voy a empezar leyendo un poco la comunicación que se le hizo al concejal para nosotros hacer esta exposición. La irrupción de lo que se ha venido a llamar modernidad significaba, y de hecho significó, la ruptura con la era de la tradición. Las viejas estructuras de las viejas ciudades ya no servían al nuevo modo de vivir. Automoción, accesibilidad, expansión. El casco antiguo de Betanzos no ha sido una excepción en este proceso de despoblamiento y abandono de sus casas. El comercio, antes tan prestigioso, ha corrido a la misma suerte. Es reseñable, de todas formas, que hay un arraigo y una fuerza singulares con la tradición y la herencia recibidas,
ya que en su mayoría los edificios permanecen en manos de las mismas familias que los habitaron antaño, mostrando una grande e inusual autoestima por la ciudad, que se identifica con su ámbito histórico y constituye su elemento identitario por excelencia. Recientemente, el presidente de la Confederación de Cascos Históricos de España declaró que muchas veces las actuaciones de rehabilitación han resultado contraproducentes porque se centraron únicamente en los edificios, descuidando otras cosas, adoptando medidas tan restrictivas que provocaron la huida de sus gentes o se convierten en parques temáticos. Es en esas otras cosas donde nosotros queremos incidir, en la adaptación del casco histórico o de la ciudad histórica, que es un término equivalente al concepto actual de sostenibilidad y la puesta en valor de la ciudad. ¿Con qué? Pues mediante la recreación del título que llevamos en esta exposición, de nuevos espacios para nuevos tiempos, con ideas proyectuales concretas de actuaciones urbanas en espacios cuya transformación pudieran dar cobertura a expectativas de movimiento, pero de revitalización, de forma que las nuevas generaciones se encuentren atractivos o acomodo de vida. Este es el planteamiento de lo que ahora vamos a exponer. Así que, si acaso empiezas tú. Ah, me toca. Bueno, entonces Beatriz un día en visita a la oficina de rehabilitación, aunque estuvo trabajando, pero bueno, en el último estudio que estaba fuera, en San Sebastián, dirigiendo una obra grande, pero claro, todo con la crisis, pues las cosas se diluyeron un poco y entonces se presentó, porque ella es especialista en rehabilitación, y dice, pues Betanzos, en fin. Y nos pusimos a hablar, pero claro, yo por el ayuntamiento no podía responder. Ahora bien, en las charlas, pues dijimos, bueno, pues aquí hay trabajos que la administración es difícil porque los asuntos que hay que resolver son otros y estos son de otro tipo. Pero bueno, pues yo le dije, pues hombre, llevo muchos años aquí y he visto cosas, o tengo estas ideas, o esto que ya está hecho, y podemos hacer algo en común. Y así es lo que hemos hecho. Así que vamos a empezar. Este era uno de los dibujos que yo en alguna ocasión realicé respecto a esto que estamos hablando. Entonces es un poco abstracto, pero para entender, para que ustedes entiendan, por debajo está el Mendo, ¿vale? Y lo que vemos aquí, espérate, señalo si acaso. Aquí está la Plaza García Hermanos, todo está así como muy de abanicos, porque lo que quería era mostrar primero los espacios que pueden todavía servir para el asunto que tratamos, y ver la escala de los lugares, porque desde fuera quizá no se vean o no se conozcan. En fin, esta era un poco la idea de este dibujo, ¿no? Entonces, partiendo de la Plaza García Hermanos, que bueno, es el centro allá de todo, ¿no? Aquí vemos dónde está el ayuntamiento, estaría aquí, ¿vale? Esta es la Rúa de Castro. Entonces, vemos la Plaza García Hermanos. Primera cuestión que se me ocurre, o que se nos ocurre: apertura al río en Fonte de Unta. Esto sería el convento. Aquí sabemos que hay las alineaciones antiguas donde están todas esas ruinas, al fondo de la Fonte de Unta. Vale, es en ese lugar. Luego mostraremos un poco con más concreción lo que estamos diciendo. Bueno, entonces está el planteamiento de apertura al río. Partimos de la base de que, al menos yo, tú, que no, la conservación a ultranza no es algo que creemos que va contra el propio desarrollo de la existencia y de la vida. En las ciudades todo se construye sobre otro ya construido y todo se renueva y se superpone, de manera que pues eso alguien podrá decir, pero es que entonces la línea que tenía el espacio de hace no sé qué,
Sí, pero ahora esa línea es contraproducente o no tiene tanto interés. En fin. Bien, proseguimos. Entonces vamos por la rúa. Bueno, otro planteamiento importante era lo de las murallas, pero ahora vamos a estos espacios porque si no, nos alargamos aquí, que no hemos hecho ensayo y podemos... Bien, este espacio de aquí estamos en el mercado, donde está, creo que la asociación Irabella, si me podréis decir, ¿no? Esto es el edificio del conde de la Maza, creo que era, ¿no? Por aquí. Bien, entonces ahí, en el límite con la muralla de la ciudad que está detrás, lindando, digamos, con el Palacio del Conde. Entonces ahí, este espacio, tenemos más o menos calculada la superficie, pero también se propone otra apertura de ese cierre que hay, que lo hace esas plantas bajas de esa asociación. Esta es una finca única que supongo pertenece todavía a herederos o lo que fuere. De manera que entonces se convertiría aquí en un espacio ya también de expansión, con ciertas posibilidades, y de apertura a esta parte de la muralla de la ciudad que está completamente oculta y sin uso de ningún tipo. Bien, otro de los espacios importantes de aquí es la Huerta de San Francisco. Bueno, todo esto ya se contempló en su momento en el plan especial, porque claro, lo vacante es lo que hay vacante, no hay más. Nosotros simplemente incidimos un poco en que para que se conozcan un poco mejor y si acaso se vean las posibilidades que pueda tener. Es un plan visual en ese sentido. Bueno, esto es, aquí ya no hay más que decir, ¿no? Sí, ahí estamos con la... ¿Leemos eso? Sí. ¿Quieres leerlo tú? Siempre, esto es una teoría, la acupuntura urbana de Jaime Lerner, del alcalde de Curitiba, que siempre desarrolla este tipo de teorías sobre la intervención en los cascos históricos o en la ciudad en general para conseguir potenciar el movimiento y contagiarse de la revitalización. Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar las enfermedades. El principio de recuperación, la energía de un punto enfermo o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto y del área que hay a su alrededor. Podemos y debemos aplicar algunas magias de la medicina de las ciudades, pues muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo que la medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione, tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo. Es muy bonito. Se llama Junturas, ¿no? Sí, ahí va. Este era un título, un preámbulo que no sabíamos buscar, pero yo en algún momento para esquemáticamente le dije junturas o xunturas, yo como que era. Y ella dijo, bueno, pues sí, pues lo podemos emplear este término y tal. En fin, podemos pasar, pero bueno, en este caso simplemente para así abuela pluma. Vemos en este edificio que está en la Rúa Traviesa, que hace esquina, ya no recuerdo con cuál de las traviesas. ¿Cómo se ve el trasfondo de lo antiguo que fue o que era? Seguramente esos muros todavía son los muros originales, pero luego vemos cómo las transformaciones que no tenía esa galería que fue añadida, como juntura, como pegote, pues seguramente en el siglo XIX o por ahí. Vemos anteriormente que había una especie de ménsulas de balcones que parecen propios de otra época anterior, pero también el balcón ese también está como con cemento por encima, que tampoco lo tenían entonces. Luego ya otra transformación. La fachada misma, todos estos materiales de los azulejos, la composición y tal, también está hecha para parecer más moderna en su momento. Es un ejemplo como que en toda la ciudad esto se sucede constantemente, porque el tiempo pasa y se van incorporando y superponiendo las cosas. Esto es más propio de las junturas. La ciudad está construida así, era la tipología así. ¿Esto qué significa? Que es mucho más complejo que, claro, nada de lo que se hace hoy. Eso no tiene nada que ver, es otro mundo. Y ese mundo exige una vecindad y un civismo que
que lo fueron, pero que ahora, con el abandono, con todas estas cosas, pues claro, produce situaciones indeseables. En definitiva, la responsabilidad personal de cada cual, habitante de la ciudad, es importante para poder mantener la armonía, porque no los políticos pueden solucionar este tipo de asuntos. Si yo vivo, pues en la anterior, si tengo una casa pero el de al lado la abandona, no vive, es invivible también para el de al lado, y así sucesivamente. Luego, es muy importante saber que la responsabilidad individual y colectiva al mismo tiempo es fundamental para mantener este tipo de cosas. Aquí vemos otra superposición. Bueno. Otro comentario importante, creo, es, aquí vemos las excavadoras. Bueno, aquí más o menos creo que se ve dónde estamos, pero esto de los sótanos, de hacer sótanos, destruir, el casco histórico está formado con una estructura de muros de piedra que se van apoyando unos sobre otros. Volvemos a lo de antes. En el momento en que esas estructuras se modifican, empieza a haber problemas añadidos de muchos tipos, y sobre todo estructurales. Y entonces creo que eso es un asunto que se debe de pensar, y en teoría yo prohibiría esas estructuras. Otra cosa es decidir, esto no se quiere, lo eliminamos y hacemos algo nuevo, eso es diferente, pero actuar en las estructuras antiguas creo que debiera de eliminarse. Otra complejidad añadida, la parcelación, cómo está construido ese territorio. Aquí, por ejemplo, esta es una fotografía detrás de la Rúa do Castro, hacia la muralla, hacia esta parte de la que estamos hablando. Como vemos ahí en un sitio pequeño, como ya el paso de una calle a otra, o a la muralla, una servidumbre, otro patio, en fin, todo esto volvemos a lo mismo, a la complejidad de esas estructuras y lo delicado que es al mismo tiempo también gestionar todo eso, y que desde luego, si no son partícipes sus habitantes, no hay nada que hacer. Esto es un ejemplo también en algún momento de lo que se llegó, cómo llegó la ciudad a donde pudo en su expansión, aparte de las plantas bajas llegar hasta las terceras, las cuartas, pero aquí ya vemos edificios de estos que rompieron también la silueta de Betanzos en pleno casco histórico, ¿no? Los que se hicieron en los años 60 o 70. Vemos aquí la escala de los edificios y la escala de las casitas que han quedado. Esto es una fotografía y también muestra un poco así en los propios tejados, como esas cubiertas y en fin. Estas imágenes se refieren un poco a que también en su tiempo el automóvil, que generó pues, los cambios brutales que se han producido en la urbanidad del mundo. También aquí se hicieron aperturas en su día para poder funcionar con coche, claro. Aquí vemos la de la Puerta de la Villa, por todos conocida, siglo XIX. Aquí vemos donde estaba también la calle Emilio Romay, ese lateral, que ya no es así. La apertura de la calle de San Francisco. No, San Francisco no, ¿cómo se llama? Sí, aquí estaba yo. Esto es en la del Pozo, el trozo de muro que pertenecía a la finca del convento. Sí, no hay nada más. Y bueno, en fin, esto es un comentario así a vuela pluma de... Y ahora vamos a decir otros apuntes que hablas tú, ¿no? Sí. Bueno, lo que queríamos hacer con esa primera introducción es ver un poco cómo se ha ido construyendo la ciudad y el estado en el que estamos ahora, ¿no? Y cómo se ha ido evolucionando la ciudad de Betanzos. Entonces ahora vamos ya a un plano un pelín más
un poquito más técnico para después hablar de los puntos de intervención, ¿no? Entonces, tenemos que empezar un poco por la topografía de la ciudad de Betanzos, ¿no? Eso que o sea, la ciudad se eleva como en una pequeña elevación de unos 36 metros. Lo que es el casco histórico, perdón, lo que es el casco histórico se eleva en esta parte de aquí sobre unos 36 metros, pero después queda enmarcada en dos elevaciones de unos 150 a 200 metros de altura. Entonces, eso que parece que territorialmente es un espacio bajo, en teoría, territorialmente, en la ciudad se convierte en un punto, o sea, en puntos que presentan este tipo de sección, en el que hay un viario a unos 10 metros de altura con respecto a un viario del interior del casco. Entonces, esos cambios de cota que en un territorio no son muy grandes dentro de la ciudad genera que el casco sea más impermeable a las comunicaciones rodadas y peatonales. Por un lado da esa desventaja, pero la ventaja que también nos ofrece esa topografía, esa orografía tan marcada dentro del casco, nos da posibilidades de que en un mismo espacio puedas tener debajo de este espacio, sin llegar a hacer sótanos, como comentaba Ana, que no afectan a las estructuras antiguas del casco histórico. Con estos cambios de topografía podemos trabajar el mismo espacio en su parte baja desde un acceso de una vía que queda en una cota inferior, y podemos trabajar el espacio superior con un edificio, con una plaza, con un espacio público que está en contacto con otra vía, sin tener que hacer operaciones de excavación potentes, o sea, sin tener que hacer sótanos en el casco histórico, gracias a esta topografía. Entonces, la cuestión es utilizarla, ¿no? Después, por otro lado, el casco histórico tiene como, bueno, la ciudad de Betanzos tiene una movilidad muy rígida, muy estricta, ¿no? Muy complicada, en el sentido de que hay que rodear todo el casco histórico, tiene pocos puntos de acceso al centro, y después el viario de dentro del casco, pues hay muchos puntos que no es adecuado o que no nos vale para el coche, pero sí para la peatonalidad y para caminar el casco, ¿no? Tenemos como 3 puntos de acceso, lo conoceréis, los 3 puntos de acceso que tenemos de viario rodado. Y después tenemos, esto tenemos que verlo casi desde el punto de vista de los puntos de acceso peatonal, que de los 6 puntos peatonales que tenemos en el casco para acceder al interior, 2 de ellos, la Puerta de Cristo y esta de aquí, son accesos mediante escaleras. Entonces, eso deja, lo veremos después en alguna de las proposiciones, deja esta zona del casco muy desprovista de una accesibilidad en rampa para que los espacios del interior del casco sean más accesibles. Entonces, pues en este lado, aunque tenemos esta que sí es mediante escalera, tenemos otros puntos en los que podemos acceder mediante rampa, mediante pendiente al casco. Entonces hay que, pues, preocuparse un poco de esa accesibilidad peatonal, dado que la sección de viario es la que tenemos que trabajar. Entonces tenemos que atacar el tema del coche, a lo mejor con bolsas cercanas al casco histórico, de estacionamiento, que permitan que los usuarios que utilicen el casco, tanto sea viviendo, sea trabajando, o sea pues comprando o paseando por el casco histórico, sea fácil y sea cómodo, sin la necesidad de aparcar incluso en el casco histórico dentro de las calles, ni circular por ellas si tienes un acceso o un estacionamiento cercano, ¿no?
Después, por otro lado, lo veremos en son 5 puntos en los que concretamos un poco las propuestas que hablábamos, estas de acupuntura. Después hay algunas otras acupunturas como más livianas, que serían más sencillas de ejecutar sin obra. Pero 4 de estas propuestas se apoyan en el tejido de las murallas de la ciudad. Entonces, en ese sentido, vemos la configuración de las 2 murallas del casco histórico que atraviesan entre la Rúa Castro y Traviesa. Nos queda aquí esta primera muralla y la segunda muralla, que más o menos tiene este trazado. Entonces, los puntos de intervención, en 4 de ellos se apoya en recuperar esa trama de la muralla, ver esa muralla y poder disfrutar de esos puntos. Lo que hablábamos un poco al principio, las teorías de acupuntura urbana hablan con puntos determinados de intervención que se generen movimiento y que se regenere la zona en la que se interviene. Entonces, no siempre tiene que ser mediante obras. La acupuntura urbana no siempre se traduce en unas obras, sino que a veces basta con introducir una nueva costumbre, un nuevo hábito, y que crea condiciones necesarias para que se dé una transformación en la ciudad. La colaboración urbana, de la que hablaba Ana anteriormente, que es imprescindible para mantener la vida en la ciudad y que se pueda regenerar con los puntos en los que se interviene. Tenemos que buscar lo que nos falta, ¿no? Muchos de los grandes problemas que tienen las ciudades, y en este caso Betanzos, es que hay un vacío de la región, de los habitantes, a lo mejor del comercio, de las actividades económicas. Entonces hay que buscar en esos puntos de acupuntura que se realizan en el casco, pues si lo que tenemos que buscar es gente regenerando de alguna manera con actividad comercial o actividad cultural, o intervenciones de usos que se necesiten para incentivarlo. Y después, una de las cosas que se defiende mucho en la rehabilitación, ¿no? Cada una de las ciudades tiene su historia, tiene sus puntos de referencia. Entonces, una fábrica, pues una antigua parada de tranvía, como dice Jaime Lerner, o cualquier edificio, en este caso el Silo, que después veremos en la Huerta de San Francisco, pues son espacios que se han vivido en la ciudad, son espacios que la gente de la ciudad conoce, la gente de la ciudad pues tiene en su memoria espacial, y que cualquier vecindad va a ver bien, va a recibir bien y va a gustarle que se utilicen esos espacios para que ahora se puedan usar a día de hoy con las necesidades de día de hoy. Esto es lo que hablábamos un poco de esas acupunturas sin tener que hacer muchas obras, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en frente de Fonte Unta, pues a lo mejor con el mantenimiento de estos espacios en planta baja, a lo mejor con usarlos esos espacios por parte de los propios propietarios de los bajos, de una manera eventual, pues para algún tipo de mercadillo, alguna cosa así, pues a lo mejor se regeneraría y se mantendría esos espacios. Después hay o para lo que eran. Sí, bodegas en esas zonas, sí. Después hay edificios que comentábamos, que veremos después, aquí estos puntos azules que veis, que ya son de propiedad pública. de la pública. Entonces que en el caso de la propiedad, que a veces es lo complejo, la propiedad de los espacios o de los edificios en los que se tienen que intervenir, que muchas veces al ser propiedad privada es más complejo atender a un mantenimiento, a una intervención. Y, por ejemplo, estos espacios que a veces unen una zona de ruina con la calle, pues a lo mejor simplemente con trabajar un pelín espacio, con adecentar ese espacio un poco, a lo mejor se puede utilizar, lo que hablábamos siempre, con un banco, una mesa, a lo mejor alguien pues se va a tomar allí en algo. lugar de que esté vacío y en ruina, que no sea así, que no se construye, pues no construye, pero que el espacio sea usable y no, como dice el otro, un nido de ratas. Eso.
Vale, entonces ahora vamos a exponer un poco los 5 puntos como más de intervención. La estructura de los 5 puntos, la idea es pues explicar un poco los puntos que desde el principio ya Ana tenía en mente y siempre hablamos y hemos trabajado, un poco ver las posibilidades, no proyectos determinados y ya desarrollados, sino los aspectos técnicos que tiene el espacio, qué cosas se podrían albergar o de qué manera, pues lanzar ideas sobre esos espacios para que se pudieran utilizar, ¿no? Entonces, uno de los puntos es la Huerta de San Francisco, que está en relación a la segunda muralla, la pescadería que comentaba Ana antes, que es la primera muralla, una intervención en el Baldolcén con relación a la segunda muralla, una intervención en Santiago Lazos que está en relación a la primera muralla y la apertura del río en Fonte de Unta. Entonces empezamos por Huerta de San Francisco en la segunda muralla. Bueno, lo más importante, lo que más se conoce de San Francisco es el movimiento del entorno, ¿no? La guardería que está justo enfrente de la Huerta de San Francisco, el conservatorio que está también justo al lado de la Huerta de San Francisco. O sea, es un espacio ya que tiene un movimiento, que tiene movimiento aparte de gente joven, de niños, que se está utilizando ya como un punto de regeneración de la ciudad. Entonces, apoyarse en ese movimiento que ya existe para potenciarlo incluso más, ¿no? Para conseguir un polo de la misma manera que lo es la plaza de García Hermanos en la ciudad, pues generar un polo, como veíamos en la imagen de los abanicos que nos constaba Ana al principio, pues ese tipo de polos en la ciudad que consiga que al final esté toda viva. El interior de la Huerta de San Francisco es un espacio que bueno, yo conocí porque Ana me lo enseñó y también me dijo que la mayor parte de la gente no es un espacio que conozca, pero no es un espacio al que se pueda acceder si no es por medio de los propietarios. Entonces es un espacio muy interesante porque tiene una configuración apoyada en la muralla. Sí, esto es la sobremuralla. La sobremuralla de la segunda muralla. Las casas de la Ribera por detrás. Y ese es el paseo sobre muralla. Toda esta zona de aquí es sobre la segunda muralla, con lo cual es un espacio de bambús que es como que nos recuerda mucho a esos paseos japoneses que hablábamos, ¿no? De que de repente hay un paseo de bambús en esa huerta, ¿no? Entonces hablamos un poco de la configuración del espacio. Lo que decíamos, esta es la alineación de la segunda muralla, en donde se apoyan todas estas viviendas de la Ribera, que decías. Y para ver un poco la superficie que tiene este espacio, para que os hagáis una idea un poco de en qué escala nos estaríamos moviendo si estuviésemos en este espacio, esta superficie son unos 2.286 metros cuadrados aproximadamente, lo que sería solamente la huerta, sin contar en el silo ni contar ninguna de los accesos, y la superficie de la Plaza de García Hermanos, solamente lo que es la parte más peatonal, sin contar ya con el viario, son unos 3.200. Entonces es una superficie bastante potente que está completamente vacía ahora. O sea, ya es una superficie abierta que se puede utilizar, aunque no se haga una intervención, solamente con a lo mejor colocar 4 bancos ya sería un espacio que se podría vivir sin hacer una intervención económica, ¿no? Después podemos ver que el silo que veíamos en esta imagen anteriormente es un edificio que también se podría utilizar, que por el lado exterior de la parcela parece un edificio como muchísimo más duro, con toda una zona de muro ciego, pero en el interior vemos que es un espacio muy abierto, con muchas aperturas, que podría incluso vivir con este espacio de huerta, ¿no? Y después tenemos aparte 2 ruinas, el resto de las viviendas más o menos están en buen estado, pero hay 2 ruinas que nos podrían, si se eliminasen, por ejemplo, se podría crear una visual con el Matadero, que es un edificio público, entonces pues crearías una relación con el espacio de la calle de abajo,
y con el espacio que se está creando aquí. Después, una de las cosas como más importantes de lo que hablábamos de la topografía, la orografía que tiene Betanzos, es que de repente te aparecen estas cosas, ¿no? Que tienes una cota de calle en esta vía de aquí de 3,30, en este espacio de aquí tienes unos 11,50 de cota, en el espacio exterior tienes 6,60 y en la guardería tienes 12,30. De entrada, la accesibilidad, la movilidad en estos espacios parece compleja, pero esa movilidad, o sea, esa orografía te puede dar posibilidades, ¿no? El poder acceder directamente desde esta vía, que es una vía rodada bastante importante de la ciudad, la nacional. La más importante de la ciudad, entonces pues se podría acceder directamente a este espacio debajo de aparcamiento y poder acceder desde ahí abajo a este espacio y dentro del casco ya a esta zona de movimiento, ¿no? Después se podría hacer una intervención en la que se conectara este espacio de la guardería con este espacio mediante una pasarela que pudieran utilizar a lo mejor los niños o que pudieran utilizar las personas que van a recoger a los niños, la gente del conservatorio. Entonces, las relaciones gracias a la orografía que se podrían hacer. Intervenciones como de este tipo, ¿no? Que tengas una zona de bancos con los bambús en un lado y tengas, aunque no esté intervenido este edificio, se podría hacer. Después, pues eso, a lo mejor una zona en la que juegan los niños, una zona en la que se puede sentar uno, en una zona en la que puede pasear por detrás de esos bambús, intervenir de alguna manera en este espacio sin llegar a hacer construcción, sino hacer un espacio público. Y lo que hablábamos a lo mejor de eliminar algunas de las edificaciones que están en ruinas, que nos dejaran ver un poco la muralla original y que nos relacionase este espacio con el espacio público del matadero. El segundo punto de intervención, que ya os comentaba Ana al principio, es la pescadería, que está en relación a la primera muralla. Y aquí veis un poco la sección que hay entre la calle, la Rúa Traviesa y la Plaza de la Constitución, que tenemos como unos 10 metros de diferencia de cota, ¿no? Se ve muy gráfico en estas fotografías que Ana hizo del interior de las viviendas, en el que hay una cota más baja que este punto de aquí. Esto es una cota intermedia, incluso desde la Rúa Traviesa hay 3 metros hacia abajo aún para llegar a la Rúa Traviesa, y aquí subes otros 3 metros y aún aquí llegas a la parte de arriba, a la Plaza de la Constitución. Entonces, la idea es, interviniendo un edificio de unos 86 metros cuadrados, o sea, solamente con el derribo de este edificio y generar una plaza, se podría generar una plaza aquí en relación al mercado municipal, y que esto ya fuese un espacio que nos abriese la visual de toda esta zona de aquí, que a lo mejor fuese una intervención en la que se pudiesen utilizar los bajos locales de la Plaza de la Constitución, como, pues, no sé si en Santiago conocéis las huertas, que en muchas ocasiones los locales comerciales, las cafeterías, los restaurantes utilizan las huertas del trazado gótico que había en su día, utilizan esas huertas ahora como espacios de terraza. Entonces, pues estás viviendo un poco en ese trazado de la muralla, ¿no? Entonces, pues lanzando esas ideas de mercado, pues están aquí un poco las propuestas de lo que podría ser, ¿no? O sea, esa pavimentación de ese espacio al lado del palacio. Esta manera de intervenir eliminando esta pieza y trabajando un poco el pavimento, se podría generar una plaza delante del mercado que generaría a lo mejor mucha actividad en esa zona, ¿no? Es simplemente lanzar unas imágenes de las posibilidades que habría, ¿no? O sea, subir a esa zona, poder utilizar como terrazas, una plaza, bien. El tercer punto está relacionado también con la segunda muralla, que es en el Valdoncel. Aquí veis un poco la foto antigua que hablábamos
Hablábamos con Ana si esto sería la muralla, ¿no? El trazado de la muralla original en este punto, que no lo teníamos claro. En ese sí, donde no lo tenemos no más lo tenemos adelante, claro, es aquí, ¿no? A partir de aquí, claro. A partir de aquí era donde no teníamos claro. Esto se ve que la curva sí, pero aquí parece como que se metía y lo veremos después en el plano. El punto de intervención sería toda esta zona, que hay varios edificios en ruinas, los veis aquí, se ve muy bien en la foto aérea los edificios que hay, la superficie que se podría intervenir, son unos 1.500 metros cuadrados. Os recordáis que la Plaza García Hermanos serían unos 3.000, pues la mitad de Plaza García Hermanos sería este espacio de aquí. Entonces la sección, como veis, igual otra vez la topografía, hay unos casi 9 metros de diferencia entre el Valdoncel y la Rúa Nova, con lo cual tenemos otra vez la oportunidad de trabajar el espacio de debajo de ese espacio público, o generar un espacio público sobre él, o generar un edificio que a lo mejor sea un edificio de paso, ¿no? Utilizar otra vez el aparcamiento, lo que generaría otro polo de estacionamiento para el casco histórico, y eliminar un poco el coche del interior y poder aparcar ahí para la gente que vive. Y después a lo mejor lo que hablábamos de los puntos accesibles peatonales, ¿no? Esto es una propuesta, un encaje de la posibilidad de que con un 8% de pendiente, esos 9 metros, se pudieran trabajar en este espacio público, y que fuese un espacio público aterrazado, y que se generara una comunicación entre el Valdoncel y la Rúa Nueva y todo el casco histórico, y que toda esta zona que veíamos que estaba un poco desprovista de ese acceso, de ese espacio accesible para minusválidos, para cualquier persona que no utilizara una escalera, que sería un poco el punto de entrada en el casco histórico, se veía este punto de aquí, o sea, veis la diferencia de escala, y se generaría un espacio, pues a lo mejor como una cosa. Ahora cogimos como unos proyectos de referencia para que comprendieseis un poco el espacio del que estamos hablando, ¿no? Eso, que tú generas un paseo que a lo mejor tenga un punto de conexión incluso con esta plaza de aquí, mediante una pasarela, un ascensor, o incluso hablábamos de que había una relación directa por aquí abajo, ¿no? Sí, todos sabemos que hay una cueva, pero yo no sé más. No sé si alguien viejo sabe algo y ha entrado por allí. Alguien, ¿sabéis? Allí que sale a la plaza de Alfonso IX, ¿no? En este punto esquina, de aquí. Ahí hay una puerta y no sé lo que es. Entonces, pues eso, a lo mejor un edificio que trabaje en rampa, un espacio público que trabaje con las rampas y que a lo mejor se intercale con un uso público, algún tipo de intervención de este tipo, ¿no? O sea, aquí cogimos una poco referencia de edificios que trabajan en rampa, edificios que a lo mejor trabajan con el espacio, entre el espacio público y el espacio privado, que a lo mejor se podría usar todo ese espacio de esta manera. El quiasma de Steven Hall, que trabaja siempre con las rampas, el Kunsthal del Renburgas, que tiene un paso interior en su edificio y trabaja también de esa manera accesible, el Lefluan de Zaha Hadid, que también es un paso entre un espacio a una cota y otro espacio a otra cota. Bueno, el trabajo con las rampas y con intercalar las rampas dentro del edificio, y que el edificio público sea como una servidumbre de ese paso. Después hay una cuarta intervención en Santiago Lanzós, en la primera muralla, que sería intervenir sobre este volumen que veis aquí. Veis que está como muy constreñido el espacio en este punto de la parte de atrás de la iglesia de Santiago, que comentaba con Ana. No se puede acercar más eso. Sí. Es que hay, mirando estas cosas me llamó muchísimo la atención cómo está construido. No sé si se puede acercar para que se vea eso que hablábamos de la... No. Bueno, pues sí. Es que es...
muy particular. Ese modo, yo no sé prácticamente nada de arquitectura medieval ni nada de eso, pero sí veo que la ejecución de estos contrafuertes es diferente de la parte antigua a la que se hizo después, no sé cuándo. Lo veis, no sé si os fijáis un poco en el alabeo que tienen estos contrafuertes. Yo lo comenté contigo y dijimos, esto es dificilísimo, o sea, esto es un arte impresionante, el poder hacer esto con la piedra y el calcularlo para que encaje la cosa perfectamente. O sea, creo que esto en principio sí se dice, o parece que todo es igual, pero no es lo mismo. El otro lado intenta imitarlo, pero claro, de otra manera que no, simplemente hacen ahí estas rayas, ¿no?, para que parezca algo, pero no tiene nada que ver. Eso quería decir, que a veces no hay cosas estudiadas aquí, pero que desde luego merecería la pena incidir en ello. Entonces hablábamos un poco de este espacio, que es como la parte trasera de la iglesia, y como que no se le da una importancia de a lo mejor un elemento singular como es esa intervención. Entonces este espacio que aquí está, pues las vistas que puede tener la vista está hecha desde la casa del sacerdote, del párroco. Entonces estos pasos que son espacios como muy constreñidos, muy cerrados, que a lo mejor con una intervención muy puntual en una superficie a intervenir de unos 84 metros cuadrados, este edificio que hay aquí, ¿es posible que haya sido un sitio de cobro de impuestos o de algo en su momento, cuando se ocupó aquí y luego siguió y siguió? Pero vamos, está claro que es un tapón, una cosa puesta ahí. Sí, porque aquí tenemos el edificio de Hacienda, entonces tenemos como dos edificios públicos bastante importantes, aquí también tenemos el Palacio de Lanzós. Entonces estas plataformas que aquí veis sombreadas en varios colores, pues tienen la misma cota, ¿no? Entonces aquí es más que en sección, se trabaja como en plataformas, y entonces el intervenir en este punto y eliminar este punto generaría una relación de este espacio con la misma idea de la muralla del otro lado. Relación que parece que ya existía antes de llegar a esto. Entonces, para que veáis un poco la imagen de la intervención, eliminando esa pieza de ahí, se generaría esta continuidad, ¿no?, entre los espacios que haría como más permeable. ¿Veis el dibujo, ¿no? El Palacio de Lanzós allí, la casa del párroco y la iglesia? Uno creo que se ve. Sí, creo que se percibe que al principio cuesta desde arriba. Y después, por último, hay esta intervención en Fonte Unta, una apertura al río, para continuar un poco la visual que tiene desde la plaza de García Hermanos hacia el río, ¿no? Intervenir en esto y hacer una apertura de la vía y continuar un poco con la apertura que se hizo en el monasterio, en la que nos enseñaba en la imagen Ana antes, que se podría hacer una misma apertura Esta apertura ya se hizo, pues es la que veíamos antes en la foto. Este muro antes estaba aquí y se retrasó hacia este punto para generar todo este paseo. Entonces, pues de ese planteamiento surge la idea de a lo mejor llegar a relacionar todo este espacio directamente por aquí, ¿no? Sin llegar a relacionarnos por esta sección tan pequeñita, sino hacer una intervención en esas ruinas y unir toda esta calle y unirla directamente con el río, haciendo una intervención en el muro y eliminando una de las piezas en ruinas que hay ahí, y llegar a este punto de la ciudad. Bueno, veis ahí en la foto aérea donde está el muro del convento, y sería una relación directa por aquí. Entonces, esto pues cogimos una imagen de las construcciones tradicionales de Betanzos para que os hicierais una imagen de esa apertura, ¿no?, de continuar con un trazado nuevo que se genera para abrirse al río, ¿no? Y bueno, con estos puntos de intervención, si